Queremos calcular el campo de inducción magnética de un alambre. Queremos ir por ahí. Vamos a aplicar la ley de Biot-Savart, que es la que les acabo de escribir acá abajo, que les dice que el diferencial de campo de inducción magnética es una constante, que es mu0 sobre 4pi, y de L vector, el versor R sobre R cuadrado. Entonces, si yo quiero calcular el campo en un punto en particular, por ejemplo, supónganse un punto por acá, entonces, lo que yo identifico ahí, que es que I es la corriente, y el dL marca la dirección en la que apunta la corriente, la dirección de la corriente. Recuerden que la corriente no es un vector, así que el carácter vectorial se lo está dando el dL, que es el IDL lo llamamos elemento de corriente, y es dL el que les da el carácter vectorial, que les dice en qué dirección se está moviendo la corriente en cada punto. Eso va vectorial, el versor R, que es un versor que apunta de cualquier elemento de la corriente al punto donde yo lo quiero calcular. Bien. Y R cuadrado obviamente es la distancia de cualquier punto o elemento de corriente al punto donde yo quiero calcular. Es decir, si yo quiero calcular el campo generado en el puntito este que yo marqué, lo primero que tengo que considerar es que todos los elementos de corriente, o sea, todo el alambre, me va a generar un campo en esta posición. Entonces, este diferencial de B, que es para un elemento de corriente, que es para un pedacito de alambre, lo tengo que integrar a lo largo de todo el alambre. Entonces identifico quién es el diferencial de L, diciendo, bueno, es la corriente I, esa es la misma por todo el alambre, multiplicado un diferencial de L que es un vector que apunta en la dirección de la corriente, y R versor es un vector que va del elemento, o sea, que apunta desde el elemento de corriente hacia el punto donde quiero calcular el campo, y R cuadrado es la distancia del elemento de corriente al punto donde quiero calcular el campo al cuadrado. Con esas consideraciones yo podría calcular el campo en este punto. Eso es lo que vamos a hacer ahora, pero antes hacemos unas consideraciones de simetría como para ya ir sabiendo qué se espera, cómo se espera que se hace campo. Que de alguna forma acá ya el dibujito nos empieza a mostrar que el campo circula, o sea que nos va a tener que dar tangente a esas curvas, a esas circunferencias concéntricas, pero no me dice tanto de qué pasa si hay componente Z o no, y tampoco me dice demasiado, aunque de cómo cambia. Sí me dice que cuando me alejo, si prestan atención en estas zonas, las limaduras de hierro casi no se ven las circunferencias, con lo cual uno ve que acá están bastante bien armadas, acá no tanto, entonces uno dice, bueno, evidentemente parece estar decreciendo con la distancia, pero tenemos que ver cómo caracterizarlo. Entonces, decimos, la primera condición que establecimos para ver la simetría es rotar sobre sí mismo el alambrecito, de acuerdo a esta flechita, lo hacemos rotar sobre sí mismo, y eso no altera la corriente que vemos desde el punto donde yo quiero calcular el campo. Entonces digo, bueno, el campo no va a depender de la componente angular θ, porque si yo lo roto y no me cambia la distribución de corriente, entonces rotar el alambre es lo mismo que movernos nosotros, es relativo, ¿no? Lo puedo pensar como moverme yo alrededor del alambre, entonces no debería depender de θ. O sea que el campo es al menos a una misma distancia, y sobre ese plano tendría que valer lo mismo. Lo que no sé, bueno, es la dependencia con Z. Sobre un eje perpendicular al alambre, o sea, supónganse un eje, trazo una línea que llegue hasta el punto, invierto al alambre, eso equivale a invertir la corriente, eso debería invertir el campo, entonces miro las componentes del campo, y la componente R invirtiendo el alambre no se invierte, con lo cual esa también la descarto. Entonces, en un caso descarto una dependencia, que es la dependencia con θ, y en el otro caso descarto una de las componentes. Me quedan una dependencia con R y Z, y me queda aún todavía dos componentes más. La que va en Z y la que va en la dirección tangencial. Bien, la que va en la dirección tangente. Pero nos queda una más, que es mirar la ley de Biot-Savart. Cuando miran la ley de Biot-Savart, ven que el campo siempre les va a dar perpendicular al diferencial de L. En consecuencia, no podemos tener una componente del campo que sea paralela a la corriente. Y ahí eliminamos a la componente Z. Entonces, al menos ya sabemos que si tenemos un campo va a ser en la dirección tangente, y en el mejor de los casos va a depender de R y de Z.
Entonces vamos a intentar calculando el camino difícil, que es usando Biot y Sabat, difícil porque hacen más cuentas. Y después vemos un camino más fácil. Bueno, y ahí tenemos el resumen de todo lo que dije. Nos quedó solo en teta porque eliminamos 2 de las componentes y dependiente de R y de Z. Entonces los resultados deberían darnos consistentes con este análisis. Bueno, volvemos a escribir Biot y Sabat y hacemos un dibujito. La línea azul representa cable y es la corriente que circula por el cable. Este punto de acá representaría, acá tendríamos el diferencial de L. Este punto de acá es donde yo estoy interesada en calcular el campo en particular, el punto P. Y después, bueno, lo que termino identificando, fíjense, es, acá le puse primas porque voy a usar coordenada R y demás, y entonces le puse primados para no confundir, porque como tenemos el R en la ley de Biot y Sabat, le puse R' para quedarme llamando R a la coordenada que está en la dirección radial, nada más que por eso. Entonces tiene primas la ley de Biot y Sabat para no confundir detalles. Entonces, mirando la ley de Biot y Sabat, si acá está el elemento de corriente, entonces el diferencial de L apunta en la dirección de la corriente, R' va desde el elemento de corriente al punto donde quiero calcular el campo, perdón, R', sí, va desde el elemento de corriente al punto donde quiero calcular el campo, y el versor apunta desde el elemento de corriente hacia el punto donde quiero calcular el campo. Y R, la coordenada R del punto, es la coordenada R de las cilíndricas, o sea, la distancia al alambre. Después defino, obviamente, Z en la dirección del alambre y θ en la dirección tangente. Entonces ahora lo que tengo que hacer es escribir los vectores que aparecen acá para llegar a una integral que me sea fácilmente resoluble. Entonces, lo primero que miro es el diferencial de L, y digo, bueno, diferencial de L lo escribo como dL en K. Y luego lo otro que aparece en el producto vectorial es R', y eso lo descompongo en su componente radial, en función del coseno del ángulo phi, o sea que el coseno de phi sería la parte de R', que es un versor en la dirección radial. Fíjense en que phi es este, o sea, que sería este también, y el seno de phi es la dirección tangente. No les dibujé el phi acá también para no ponerle más flechitas todavía. Pero bueno, ahí tenemos las dos cosas del producto vectorial, así que podemos reemplazarlas en la integral, y obviamente si hacen el producto vectorial, la parte que tiene que ver con el seno de phi se les va porque está la dirección K y el de L está en K. Así que eso es paralela, les queda nada más que la parte que tiene que ver con el coseno de phi, que les va a dar K, vector R les da la dirección θ. Bueno, hasta ahí vamos, pero si miran la integral, tienen este ángulo phi, el diferencial de L que se mueve a lo largo de todo el alambre, y a medida que nos movemos a lo largo del alambre, este R' va a ir cambiando, o sea que cuando nos movemos con la variable de integración, R' cuadrado cambia, porque tengo una distancia a este punto. Si me pongo un diferencial de L acá, tengo una R' más grande, así que lo tengo que tener en cuenta, o sea que R' depende del diferencial de L, y obviamente si me ubico acá también va a depender el phi. O sea que tengo que tratar de escribir todo esto en función de una única variable para poder resolver la integral. Entonces voy, bueno, ahí marqué el P, voy a buscar relaciones, y yo digo, bueno, yo puedo escribir a la tangente de este ángulo como L, que puede ser la distancia, esta, dividido la distancia R. Esto lo llamo L y a esto lo llamo R. Entonces, si diferencio eso, la derivada de la tangente me da la secante cuadrada, diferencial de phi, y acá me queda diferencial de L sobre R. R es constante porque es la distancia del punto al alambre, y es el punto donde yo quiero calcular. Acá no está variando R. Lo que me varía es todo lo que tiene que ver con que yo, al hacer la integración, voy moviéndome a lo largo del alambre. Bueno, ya tengo una relación entre dL y de phi. Recordemos que la secante cuadrada es 1 sobre el coseno cuadrado. De ahí despejo dL para ponerlo en la integral. Entonces ahora, por lo menos, me va quedando todo esto en función, fíjense, me aparece phi, el coseno de phi, o sea, ya estos dos los junté en una misma, y R es constante, va a salir. Y luego me fijo el coseno de phi, ¿cómo lo puedo escribir? En función de R', entonces digo el coseno de phi es R sobre R', o sea, el adyacente sobre la hipotenusa. De ahí puedo sacar a R' en función del coseno de phi, y voy y pongo todo. O sea, ya ahora tengo todo escrito en función de phi. Entonces ahora puedo inclusive poner los límites de integración.
Entonces, lo que hice acá, simplemente volví a dejar esta integral, pero reemplacé todo. Cuando reemplacen todo, van a ver que como la secante cuadrada es 1 sobre coseno cuadrado, se les simplifica y les queda esta integral mucho más sencilla. Solo reemplacé, solo puse el dl, reemplacé el dl para que me aparecieran las partes en phi, y reemplacé al r' por r sobre el coseno de phi, pero como todo tiene coseno de phi, se me simplifica y me queda una integral súper fácil de calcular. Una vez que tenemos esa integral, tenemos que decir de dónde a dónde la integramos. Entonces, como el alambre tiene longitud L, yo lo voy a poner entre los ángulos θ1 y θ2. ¿Qué significan θ1 y θ2? Ah, esperen que ayer les cambié la notación para no confundir y me olvidé de cambiarle a los límites de integración. Esto es φ2, φ1. Ahí está. Bueno, entonces, ¿quiénes son φ2 y φ1? Y bueno, φ1 sería, por ejemplo, el ángulo que si acá estuviese el extremo del... Si abajo de todo estuviese el extremo del... Acá terminase el alambre, φ1 sería el ángulo que se formaría con el versor que va desde el punto hasta acá. Y si acá estuviese el otro extremo, φ2 sería el ángulo que se formaría entre este punto y este en relación al R. Bien, sería un ángulo que estaría acá. O sea, que esto sería mover a phi desde valores positivos hacia valores negativos. Y lo que voy a suponer es que el eje coordenado lo puse a la mitad, simplemente porque después sigo haciendo unas cuentas y me va a simplificar explicar la expresión que me queda. En general, lo que les van a decir en los problemas es que calculen este campo en el centro, con lo cual φ1 y φ2 tienen el mismo valor, pero con signos cambiados. O sea, si le dicen en el centro, les va a quedar menos φ1, menos phi más phi. Eso creo que es el que está en la práctica, si no me equivoco. Pero si no, ustedes tienen que trazar la línea, el versor R, que va del último elemento de corriente al punto, y ver el ángulo que se forma. En principio, el problemita, si tuvieran que resolver, terminaría medio acá. Si dijeran calculen el campo en tal punto, estaría ahí, uno de última tendría que sacar los ángulos φ2 y φ1 para terminar la cuenta. Pero yo voy a seguir un poquito más porque quiero tomar límites y terminar. Pero tengan en cuenta que se terminaría antes. Bueno, acá hice un dibujo, porque en realidad la simetría que teníamos hoy, decíamos que girar al alambre sobre sí mismo no cambiaba, que eso era medio equivalente a que nosotros giráramos, o sea que nosotros podemos ir viendo el campo punto a punto sobre esa circunferencia centrada en el alambre, tiene el mismo módulo, fíjense, que si miramos acá la expresión que nos quedó, presten atención que para un R fijo, esto es un valor constante en la parte del módulo, ¿no? No la dirección, porque estamos a una distancia fija, cualquier punto sobre la circunferencia que yo les dibujé acá, les va a dar el mismo valor acá. Ahora bien, θ me dice que es la dirección tangente. Si ustedes miran acá, la dirección tangente apunta hacia atrás, por eso acá está dibujada una cruz, para indicar que en ese punto el campo magnético es entrante a la pantalla. Y del otro lado está dibujando saliente a la pantalla, porque si ustedes agarran y dibujan, trazan el vector R, o sea, buscan la posición de este punto, trazando el vector R, el vector tangente les queda saliente, les queda hacia ustedes. Y obviamente si lo trazan acá, el vector les queda hacia la derecha, y si lo trazan atrás, hacia la izquierda. O sea que el campo es tangente y circulando alrededor de esa circunferencia. Acá pueden usar una regla para dónde va a ir el campo, sobre todo cuando saben más o menos cuánto vale el campo de un alambre, si lo calcularon y en el problema tienen 5 alambres, y no van a calcular el campo del alambre para 5 alambres, sino que usan ya la expresión, pero pueden ir viendo el sentido de las corrientes. Y un truquito que usamos todos para saber el sentido de la corriente el sentido del campo en forma rápida, en función del sentido de la corriente, es, en este caso, como una adaptación de la regla de la mano derecha, que sería pulgar con la corriente y los dedos se cierran en la dirección del campo. Entonces, cuando hacen eso, lo que ven es que el pulgar apunta hacia arriba con la corriente y los dedos circulan alrededor del cable y les van a dar con entrantes a la derecha y salientes a la izquierda.
Y si la corriente fuera para abajo y hacen lo mismo, ponen la uña del dedo pulgar apuntando en la flecha de la corriente y hacen cerrar los dedos, la circulación les va a dar exactamente al revés, que es lo que se espera que ocurra. Además, fíjense que acá pareciera que voy bien con el campo, y yo les estoy poniendo que esto es función de R y de Z, y ustedes la dependencia en Z no la están viendo todavía. ¿Por qué? Porque yo les dije, bueno, en general, el problema se acaba acá, porque yo les digo dónde está ubicado el punto este, donde yo quiero calcular, y ustedes calculan cuánto vale Φ2 y Φ1, hacen la cuenta y me dicen el campo vale tanto en ese punto. En el mejor de los casos me lo dejan en función de R, o sea, me sacan la cuenta hasta que está acá, porque yo les digo la posición de este punto respecto al centro del alambre. Pero justamente si no se las digo, en estos senos es que está la dependencia en Z escondida de alguna forma, que la tengo que revelar. Entonces, está marcada ahí esta expresión porque en general el problema se termina medio ahí. En general uno sabe cuánto valen Φ2 y Φ1 y saca la cuenta porque te dicen calcule en el medio del alambre. Pero este punto no está en el medio del alambre. Entonces, ahí tengo que ver, bueno, ya me dan un número para el cálculo. O calculen tal punto. Entonces ahí les da un número, sacan Φ2, Φ1 y ya terminamos la cuenta. ¿Qué pasa si yo les digo que me lo hagan en forma genérica y yo quiero ver la dependencia en Z? Y bueno, tengo que escribir estos senos en función de la coordenada Z, bien, de la posición de este punto respecto al paralelo al alambre. Entonces empiezo a hacer eso y me doy cuenta que el seno de Φ2, que era el ángulo, ¿se acuerdan que formábamos? A ver qué me sale. Hacer el dibujito. Bueno, ese sería Φ2. Si yo trazo el seno de Φ2, tiene que ser esta longitud dividido esta longitud. Y esta longitud que tengo acá, fíjense en que es la coordenada, es L sobre 2, que es acuerdan que puse los ejes justo a la mitad. Entonces ahí sería, o sea, por eso les dije hoy, lo pongo ahí porque me va a convenir para las cuentas. Entonces eso sería L sobre 2, que es toda esta distancia, menos la coordenada Z del punto. Así mido esta distancia. Entonces, eso sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa, la raíz cuadrada de esa distancia, más R cuadrado. Y hago un análisis semejante para el Φ1, haciendo una línea, viendo hasta dónde da Φ1, y viendo que en este caso es L sobre 2 más Z. Y evidentemente si me elijo un punto por acá, ese Z se resta. Y este signo menos es para decir que ese ángulo es negativo, ¿bien? Entonces, ahí tengo los dos senos escritos, que los reemplazo en la expresión. Bueno, acá está acomodada la expresión, hago una aclaración porque uno en el PowerPoint va rápido y a ustedes los se confunden. Saqué un signo menos, factor común acá, para reacomodar la expresión que me queden similares. O sea, reemplacé estos dos acá en esta expresión, y además saqué factor común un signo menos, por eso también esto está invertido. Yo les hago una aclaración por las dudas, para que no se preocupen tanto por hacer la cuenta en el momento, es que, acuérdense que yo les subo los PowerPoint de esto corregido, o sea, cualquier detalle que haya corregido acá durante la clase que me haya dado cuenta cuando estaba explicando, cuando se los subo en el PowerPoint se los corrijo. Así que, y eso se los subo casi inmediato, en el mismo día, de modo que si ustedes quieren ver la clase de vuelta, la tienen disponible. Con la parte de la grabación se me está complicando, pero con la del PowerPoint se las dejo al toque. Entonces, reemplacé estas dos expresiones acá, saqué un factor común, signo menos, y ahora sí, y me comí el R, miren, falta el R acá, cuando copié, acá falta el R. Y ahora sí tengo el campo en función de la coordenada R, de la distancia al alambre, y de la posición del punto respecto a los extremos del alambre. Bien, y esto sería para un alambre finito. Ustedes dicen, no, qué feo, mira, me van a hacer calcular eso. En general no se preocupen, pero es bueno tenerlo. Acá abajo les dejé escrita el comentario de esa regla de la mano derecha, o cómo usar la mano derecha para darse cuenta hacia dónde van las corrientes. Esto es porque yo les decía, si en un problema les dan 3 o 4 corrientes y les dicen calculen el campo en tal punto, uno lo que hace es calcular el campo de un alambre y aplicar el principio de superposición.
Entonces, si ya tiene calculado para uno, usando las reglas, sabe el signo que le tiene que dar para los otros, si están invertidos los alambres, asumamos que son para... Entonces ya sabe un poco cómo es la expresión del campo y hacia dónde va a apuntar. Es un truquito para ir más rápido. Entonces acá yo me hago una pregunta, a ver si están todos siguiéndome. Si el alambre es infinito, si es muy largo, ¿cuánto valdrían los ángulos Φ1 y Φ2? Y yo acá corrijo en la figura que cambié el nombre al ángulo. ¿Cuánto creen que podría valer esos ángulos? Si el alambre es infinito, recuerden, o sea, esto sería infinito para este lado, entonces vayan imaginándoles cómo cambiaría el ángulo, sería Φ1 si lo miro para abajo, cómo cambiaría ese ángulo a la medida que el alambre se va haciendo cada vez más largo. Si crece, decrece, ¿a qué valor tiende ese ángulo? Digo que empecemos por Φ1 porque si sacamos uno de los dos, el otro sale al toque. Ahí respondieron un par al chat igual. Ah, ¿vos sabés que a mí no me muestra nada? Ah, mirá, están contestando todos. En el primero no, porque... mirá lo que... Sí hay un error en la expresión, pero no sería justo leerle. Alguien que me preguntó algo ahí, espérate. Acá, esto es como la integral, no la borré, es la integral sin resolver, digamos. Quedó ahí. Por eso bajaste hasta el error de coso. Esta es la integral sin resolver, el R está metido dentro de la integral todavía. O sea, hasta acá el R, que no depende de la variable phi, por eso sale en el siguiente paso y se integra solamente el coseno de phi. Y acá lo que preguntan, sí, van a pi sobre 2 y phi 1 tiende a menos pi sobre 2 y phi 2 tiende a más pi sobre 2. Entonces, ¿cuánto nos daría esto? Fíjense que esto nos daría 1 y esto nos daría menos 1, con lo cual esto nos terminaría dando un 2, y esto es el campo de un alambre infinito. Acá es importante distinguir, les aclaro porque es una fuente de confusión normal, el R, que marca la distancia al alambre, con los R o R' que le llamé yo hoy acá, que son las distancias del elemento de corriente al punto, o sea, cuando usan Biot y Sabat. Bueno, y acá les queda que el campo es tangente y uniforme sobre circunferencias centradas en el alambre. Bien, que eso medio lo sabíamos, pero acá fíjense en que cuando el alambre es infinito, perdemos la dependencia en Z. Acá tendría que decir que el campo en el punto P es solo dependiente de la distancia R. Acá le podríamos poner, en vez de B de P, es un B de R, ¿sí? Perdimos la dependencia en Z cuando es infinito. Si la miran, esta expresión que tenemos acá, para el campo de un alambre infinito, diverge con R, como 1 sobre R. Eso quiere decir que no tenemos el campo definido sobre la línea, sobre el alambre. ¿Bien? Igual tengan en cuenta que en realidad el alambre no es, o sea, el alambre por el que circula la corriente tiene un espesor, es de vuelta un modelo idealizado. ¿Sí? No tiene R0, no podemos pensar que no hay lo más chiquito que llegamos a hacer son, para hacer circular corriente, son estos circuitos impresos de computadoras, celulares, que están en los tamaños de los nanómetros, pero tiene una dimensión el lugar donde pasa la corriente. Bueno, entonces volvemos a la expresión que teníamos antes, a esta de acá, que era la del alambre, y vemos de vuelta que si miramos, tenemos un problemita con acercarnos al alambre demasiado, pero este es un alambre finito, o sea que podemos decir, bueno, el problema está en el modelo, el alambre de calidad no tiene diámetro despreciable, de hecho en un rato vamos a calcular campos adentro de los alambres, pero si yo estoy enfrentada al alambre, o sea, en algún punto, supónganse el alambre termina acá y yo me ubiqué acá, y bueno, ¿y ahí qué pasa? Porque ahí también tengo que poner R igual a 0, porque R es la distancia al eje Z. Ahí también pondría R igual a 0 con algún valor de Z. ¿A dónde va esta expresión cuando
me acerco al eje Z, que es el eje del alambre. Entonces, vuelvo a tomar la expresión que tenía, y digo, bueno, si R tiende, la mejor manera de verlo, la forma más rápida, es decir, si R tiende a 0, y L es grande, bueno, acá están las dos expresiones juntas, por eso aparecen los más menos, porque fíjense en que acá tenemos todos más, y en la de atrás tiene menos, entonces como estuve fiaca, escribí una sola, para las dos. Entonces, lo que miro es que L va a ser mucho más grande que R cuadrado, bien, y que Z también, si el alambre es bastante largo, bueno, el que Z lo tenemos que analizar, a menos que R cuadrado. Así que nos podemos desprender de R cuadrado, la podemos despreciar frente al valor de L, y entonces esta expresión me va a quedar, fíjense, acá me quedaría, si desprecio R, me queda el cociente entre Z, vamos a tomar la positiva, más L sobre 2, sobre la raíz cuadrada de Z más L sobre 2 al cuadrado. O sea, la parte de abajo me da el valor absoluto de Z más L sobre 2. Entonces, si hacemos esta expresión, esto dividido su valor absoluto, se puede escribir como el signo de Z más L sobre 2. Y un análisis similar lo podemos hacer con el menos L sobre 2. Entonces, al final, si estamos muy cerca del alambre, o mejor dicho, muy cerca del eje del alambre, estas expresiones se pueden reemplazar por estos signos. Entonces el campo se estaría comportando de esa forma, con R's muy chiquitos. Bueno, entonces nos queda analizar qué pasa. Fíjense, si estamos entre menos L sobre 2 y L sobre 2, si L es la longitud del alambre y el origen de coordenadas está a la mitad del alambre, piensen ahí que me quedó más o menos a la mitad, pues no me quedó muy a la mitad el origen de coordenadas. Si eso es así, nos va a dar infinito. ¿Por qué? Porque si resuelven esta cuenta, si esto sería positiva, y esta nos da negativo el signo, porque L es más grande que Z, que con el signo con esto me da más, entonces esto nos daría un 2. Entonces nos quedaría esta dependencia con R, que cuando la hacemos tender a 0, tiende a infinito. O sea que entre estos dos, en R igual a 0, acá me faltaría poner el R igual a 0, el campo diverge. Y si vamos al otro caso, a que estemos fuera del alambre por acá o por allá arriba, fíjense, supónganse en que estamos fuera del alambre, estamos más lejos que L sobre 2, positivo, esto nos da positivo, esta diferencia nos va a dar positivo porque Z es más grande que L sobre 2, esta cuenta me da 0 independiente del valor de R. Entonces el campo tiende a 0 fuera del alambre. Pueden hacer el mismo razonamiento para el otro intervalo, para Z más chicos que menos L sobre 2. Entonces la idea es, si estamos dentro del alambre, la parte de los signos que están entre paréntesis le da un número finito, con lo cual la dependencia del R lo lleva a que el campo diverja. Y si estamos por fuera del alambre, sobre el eje, pero por fuera del alambre, esta expresión nos da 0, entonces el campo nos da 0 independiente del valor de R. Esto, que el campo les dé 0 sobre el eje del alambre, fuera del alambre, también lo podían sacar de Biot y Sabat, porque si hacen el producto vectorial en la ley de Biot y Sabat, si miran, sería pararse, por ejemplo, en este punto, ustedes tendrían que tomar un R versor que va de cualquier elemento de corriente sobre el alambre a ese punto, por el de L que está sobre el elemento del corriente, o sea, serían paralelos siempre el de L y el R versor. Entonces, no tiene por qué haber un campo en ese punto, y es lo que les está diciendo la expresión que ustedes calcularon. Bueno, y acá llegamos a un punto en el que vamos a encontrar, ¿se acuerdan que yo les dije que acá en magnetismo, en magnetostática, pasa lo mismo que en electrostática, que primero hacemos todo por superposición y estamos con los vectores y los ejercicios dan trabajo porque hay que integrar cosas y demás, y después uno aparece con la ley de Gauss y empieza a considerar problemas con alta simetría y las cuentas son mucho más fáciles. Bueno, acá va a pasar lo mismo. ¿Cómo llegamos aquella vez? Recuerdan que la ley de Gauss estaba relacionada con la divergencia del vector campo eléctrico, y la otra característica de del campo vectorial eléctrico era el rotor, y eso nos permitió llegar a definir una función. Como el rotor del campo electrostático es 0, nos permitió encontrar una función potencial.
Acá te van a dar cosas distintas porque el rotor del campo magnetostático no es cero. Entonces no vamos a tener un potencial magnético escalar que nos permita resolver las cuentas como hicimos hoy. Pero sí vamos a obtener una ley que nos va a permitir resolver campos cuando tenemos alta simetría. Empezamos por recordar la ley de Gauss aplicada al campo magnético, que nos decía que la integral del campo magnético de integral de flujo del campo magnético a través de una superficie cerrada siempre era cero, y eso lo habíamos interpretado como que no había monopolos magnéticos, o sea, no podíamos tener excesos de norte o excesos de sur, algo que sí podía ocurrir con las cargas eléctricas. Bien, entonces en las cargas eléctricas el flujo del campo eléctrico no da cero, pero el del magnético da cero porque no tenemos monopolos, no podemos aislar el polo norte del sur. Y la otra ley es la ley de Ampère, que establece que la circulación del campo magnético a través de una curva cerrada es igual a la constante μ0, que ya la conocemos de la ley de Biot-Savart, por la corriente neta enlazada por la curva. Bueno, y ahora similitudes y diferencias o sea, es una integral de circulación de vuelta. Ahora vamos a analizarlo un poco más, porque sé que no la vieron en análisis. La integral anterior, la que estamos viendo arriba, la de Gauss, es una integral de flujo. Miramos la cantidad de vectores que atraviesan una superficie cerrada, ya sea entrante o saliente, eso nos da positivo o negativo el flujo. O sea, miramos cuántos atraviesan y vemos si tenemos una mayor cantidad de campo saliente que entrante, hablamos de un flujo positivo o negativo. Y esa mayor cantidad o menor cantidad de líneas estaba relacionado con la existencia de cargas en el interior que sumaban o restaban líneas de campo a las líneas que entraban o salían de la superficie. Bueno, en el campo magnético, como no tenemos esos monopolos o esos excesos de carga en el interior, en ninguna región no podemos hablar de que tenemos más líneas que entran que las que salen. Esta integral, la de Ampère, es una integral de circulación, o sea que lo que está mirando es la parte del campo magnético que, si uno establece una curva, cuánta parte del campo magnético tiene componente tangente a la curva, o sea, circula sobre esa curva. Y eso nos dice que va a estar relacionada con una constante por la corriente enlazada, y nos podemos empezar a hacer las preguntas como para analizar quién es la corriente enlazada. Bien, entonces, la primera aclaración es que la curva que ponemos para calcular la circulación del campo magnético, de inducción magnética, es arbitraria. Nosotros la elegimos de acuerdo al problema para hacer la cuenta, como era arbitraria la superficie gaussiana cuando queríamos aplicar la ley de Gauss de campo eléctrico. O sea, la elegimos para resolver un problema adecuadamente. Es una curva imaginaria, y la vamos a llamar amperiana. ¿Qué significa que enlaza corrientes? Lo siguiente que tenemos que ver, fíjense en que acá tenemos un dibujito, fíjense, tenemos las líneas amarillas, obviamente tienen las flechitas, son corrientes, que entran o... Esta, representa la curva amperiana, la línea negra, y lo que está sombreado dentro de la curva es el área que encierra la curva amperiana. Corriente enlazada se refiere a las corrientes que están atravesando el área que encierra la superficie gaussiana. Que efectivamente, o sea, no nos sirve si la corriente viene para ir a la superficie. Las corrientes que atraviesan la superficie son las corrientes que llamamos enlazadas por la curva amperiana. Entonces, importante, la curva define un área, y esa área es la que tenemos que mirar para contar la corriente que tenemos enlazada. Acá en el dibujito tenemos un poco más de comentarios, que es para saber cuándo vamos a hablar de que la circulación es positiva o negativa. Bien, porque obviamente las corrientes, si yo sumo ahí, fíjense que yo tendría que decir, dependiendo que tengo 2 y 3 positivas y 1 y 2 para abajo negativas. ¿Cómo defino esas cosas? Eso me va a dar, depende de los valores, un valor de corriente enlazada positiva o negativa. Si I2 es igual, por ejemplo, que las demás, me va a dar una corriente enlazada positiva. Por ejemplo, si I1 es igual a I2 igual a I3, entonces tengo un igual a I, me va a dar I, la suma de esas corrientes. Entonces, ¿cómo defino? Entonces me va a decir, bueno, entonces me da la circulación positiva. Ahora, si el I2 es 10 veces esas corrientes, y me va a dar negativa. Entonces, esta expresión, la integral de circulación, me da negativa. ¿Cuándo me doy cuenta yo
que la integral de circulación es negativa? Bueno, en principio lo que tengo que hacer es agarrar la mano derecha, como les muestra el dibujo, apoyarlo y la dirección en la que circulan los dedos de la mano derecha dan la circulación positiva de la curva y el dedo les indica la dirección del diferencial de área de esa curva. Bien, el dedo pulgar les da la dirección. O sea que este dibujo, si ustedes hacen los dedos, los hacen cerrarse en la dirección en la que están circulando, sería la dirección positiva, la dirección que marcan estos dedos, y el dedo pulgar les marca en el diferencial de área positivo. Esto por ahí lo saben, yo la verdad no lo sé, o sea, quiénes lo saben, quiénes no, y como voy medio a ciegas con la parte de matemáticas, prefiero aclarar y evitarme problemas en el futuro. Entonces, fíjense, eso sería nos daría el diferencial de área apuntando hacia arriba y el diferencial de L positivo, una circulación positiva si estamos circulando, que visto desde arriba sería contrario a las agujas del reloj. Bien. Ahora, cuando hablen de que eso empieza a ser mucho una jerga entre nosotros de contrario o a favor de las agujas del reloj, tengan cuidado de que el contrario o a favor depende de dónde estemos mirando, ¿bien? En cambio, estas reglas que les doy, no. Bien, entonces tenemos el diferencial de L positivo, el diferencial de área sería perpendicular, y perdón, el vector campo de inducción magnética, acá está dibujado en un punto. Cuando yo hago este producto escalar, me varía la parte del B que está sobre la dirección diferencial de L. Bien. Y en este dibujo, no tengo dibujado todo el B, pero si todo el B estuviese apuntando, por ejemplo, en esta dirección, ahora vamos a ver, tienen que ver hacia dónde va el B punto a punto para saber si les va a dar esto positivo o negativo. Bien. Ahora vamos a ver algunos dibujitos que van a ayudar a entender mejor cómo darse cuenta, pero lo importante es saber hacia dónde poner el DL positivo y hacer ese producto escalar con el campo magnético. Eso les va a dar el signo correcto de la expresión. Y si no hacen eso, las corrientes, sabiendo para dónde da positivo, les va a dar el signo correcto. ¿Qué significa corriente enlazada? Se los dejo escrito, que es la suma de las corrientes que atraviesan la superficie que limita la curva amperiana, teniendo en cuenta si entran o salen. Y acá está cuando es negativa una circulación, cuándo sería negativa, o sea, cuándo esperan que una circulación sea negativa. Yo, por ejemplo, diría que sería positiva si mayormente el campo a lo largo de la curva está paralelo al diferencial de L. Entonces, ¿cuándo sería negativa? Cuando son mayormente antiparalelos. Sí, ahí están contestando. Claro. Bien, Sí, cuando porque la circulo para el otro lado. claro, esa es la intuición que al menos, o sea, está bien, la integral asusta un poco, porque bueno, yo no sé tanto, tiene más símbolos esta cosa, pero bueno, si más o menos la podemos interpretar así, después ellos formalizarán mejor estas integrales en matemáticas, pero al menos ahora para lo que necesitamos es lograr interpretar qué significa la integral y cómo calcular en casos sencillos. Entonces me traje bastantes ejemplos así, a ver si los ayudo un poco. Cuando el campo circula en dirección contraria a la circulación de la curva explicada en la imagen. ¿Está bien? O sea, esa curva tiene circulación positiva. Si mayormente las líneas de campo están mostrando, por eso dice cuando el campo circula, porque en total tenés más líneas de campo, más lugares donde la proyección del campo en el diferencial de L es contraria que a favor. Y acá tengo otra pregunta. Si la curva amperiana no enlaza corrientes, ¿implica que el campo de inducción magnética necesariamente es nulo? ¿Ustedes qué piensan? Fíjense, tienen la integral de circulación, de un lado, bien esta expresión, si no enlaza corrientes, esta cuenta me da 0, porque acá sumo todas las corrientes, vamos a ponerla enlazada, a veces me olvido de ponerle eso para... Si, evidentemente, es una E esta. Entonces, si no enlaza corrientes, esto da 0, entonces nos queda esto igualado a 0. La pregunta es si eso implica necesariamente que el campo es 0, es nulo. Ya contestaron que no, lo cual está bien. Está bien, y acá hay otro más que contesta que depende otra más,
que contesta que depende del ángulo formado entre DL y B, lo cual está bien, pero a lo largo de toda la curva, o sea, la suma de todas las contribuciones. Entonces, fíjense que acá tengo ejemplitos para que analicen. Este es el caso que vimos en la clase de ayer, que es una espira por el que circula corriente y las líneas negras marcan, acá tienen la corriente estaría, se aplican, acá también pueden usar la regla de la mano derecha, y agarran los dedos para seguir a la corriente, y la dirección del pulgar les marca la dirección del campo, aproximadamente en el medio, después se arruina. Entonces acá la corriente estaría saliendo por la izquierda y entrando por la derecha, y estas son todas las líneas de campo. Nosotros ayer hicimos la cuenta solamente en la línea del medio, porque porque ¿te acuerdan? Les dije que había una alta simetría, y ahí la cuenta nos daba el campo a lo largo de todo el eje, al menos. En las otras líneas tenemos que calcularlo punto a punto, entonces es más complicado. O sea, no vamos a tener una expresión fácilmente que nos involucre toda una de estas líneas, al menos no con lo que manejamos ahora. Entonces, este es el campo de una espira, la espira una naranjita, y vamos a poner una superficie, una curva amperiana, que obviamente no enlaza corriente, así que está cumpliendo la condición de que la circulación del campo magnético da cero. Y si prestan atención y van proyectando los vectores, fíjense que acá no tiene proyección, acá empezamos a tener una proyección que va con el diferencial de L, acá también, pero cuando vamos por este lado, las proyecciones van contrarias al diferencial de L, entonces todo lo que sumé por este lado, lo resté por este. Fíjense si lo alcanzan a ver. Tienen que ir mirando, por ejemplo, agarren un punto acá, o sea, o pueden trazar más líneas, acá hay alguna, y se fijan que, por ejemplo, en este punto en particular, el diferencial de L va en la misma dirección. Si lo miro acá, el diferencial de L apunta así, y la proyección también. Acá hago la proyección, el diferencial de L también. Acá da 0. Y acá, si empezamos a ver, esto proyecta en aquella dirección, y el diferencial de L apunta para este lado. Y acá es re claro que el diferencial de L apunta para allá, perdón, que el campo apunta para allá, y el diferencial de L para este lado. Entonces, una mitad y la otra se contrarrestan. Y pueden correrlo, yo ahí lo puse porque es un lugar re fácil para ver, pero lo pueden correr y ver que les pasa lo mismo. Entonces, básicamente, si no enlaza corriente, la circulación es cero, pero no porque no es necesario que el campo sea cero. Puede estar ocurriendo eso. Entonces, cuando uno usa esta ley para definir un campo cero en una región, hace análisis previos de simetría, como el que hice yo hace un rato para el campo de un alambre. Bueno, fíjense que si la curva la pongo ahí sí tengo circulación del campo, ¿bien? O sea, si yo calculo, el campo siempre va con el diferencial de L, así que voy a tener una circulación neta. Otro ejemplo es el solenoide, que se acuerdan que ayer vimos. Una espira, muchas espiritas todas achataditas, que es como una bobina de n vueltas, o una espirita de n vueltas, depende del libro que agarren, pero lo que importaba era que estaban tan achataditas que el ancho de todo el bobinado era mucho menor que el radio, entonces uno terminaba diciendo, bueno, las distancias a cualquier punto, ese ancho no me importaba demasiado. Pero después los tiramos a ese bobinado, y ahí sí nos importa que las espiras están un poco más separadas, y eso constituye un solenoide. Este no es uno muy cerrado, o sea, este tiene muy poquitas vueltas, por eso el campo se ve de esa forma, pero se ve parecido a lo de las limaduras de hierro que les habíamos mostrado en una foto donde había un solenoide, que adentro se veían bastante alineadas, y afuera se veía poco alineamiento, o algo medio circular cerca de los alambres. Pero mirando adentro, que se ve en esta línea de campo, podemos poner una amperiana. La amperiana roja, no sé si se alcanza a ver, yo traté de poner un color que se notara. ¿Qué opinan de la circulación ahí? ¿Por qué da cero esa circulación? O sea, ¿qué me dirían ustedes? O sea, ¿cómo justificarían? Ah, está muy impaciente la chica. Bien, entonces, no está agarrando ninguna corriente, evidentemente, porque las corrientes están pasando por las espiras que son esas anaranjaditas, así que la circulación seguro es cero. Y si miro al otro lado de la integral
El otro lado, la integral, ¿qué me dice? ¿Es consistente con esa cuenta? Y acá también me lo dice el otro chico. En uno de los lados, en este lado, supónganse que hacemos la circulación, como les dije recién, no siendo los dedos para circular en la curva, el diferencial de área sale hacia nosotros. Entonces, acá la flechita iría por acá, para acá arriba. Entonces, el diferencial de L y el campo son paralelos. Acá, vamos a asumir que bastante recto no contribuye. Acá, el diferencial de L va para abajo y el campo hacia arriba, así que esto tiene el mismo valor que este, pero cambiado el signo, y acá vamos a suponer que es perpendicular, así que no contribuye, con lo cual la suma de todo nos da 0. Pero si yo la pongo acá, ahí ya no me va a dar 0. Acá, ahí esa circulación me va a dar ¿cuánto? ¿Me podrían decir cuánto vale la circulación ahí? Traté de que agarrara 2 espiras, no sé si me quedó bien el dibujito. Un 0 por 2, sí, perfecto. Porque ahí tenemos 2 veces la corriente porque pasan 2 espiras. ¿Y es positiva o negativa? Porque de pasada podemos... Es positiva. A ver, primero pensemos. Miremos la dirección del campo. Acá podemos jugar de vuelta con lo que yo les conté, lo que hacemos con las espiras. Esto es poner los dedos en la dirección de las espiras y el pulgar nos da la dirección del campo. Acá en este caso, como en el dibujo nos están dando la dirección del campo, podemos saber por cómo circula la corriente en esas espiras. Bien, aunque hasta tienen, si lo miran bien de cerca la pantalla, también tienen los dibujitos marcando la circulación de corriente, porque a la izquierda tienen puntos y a la derecha tienen cruces. Entonces las corrientes están entrando en el plano, mientras que la circulación positiva de la curva es saliendo, o sea, la curva si la hacemos circular, el diferencial de área está hacia nosotros. Entonces, esa circulación es negativa. Bien. Sería positiva si yo tomo esta de acá, si pongo una curvita por acá. Está bueno lo del mu 0 por 2 sí, y tengan cuidado de prestar atención mirando eso, si entran o salen, pero recuerden para dónde uno circula la corriente. Otro truco para acordarse de las circulaciones positivas en las curvas es pensar que si ustedes caminan por el borde de la curva, caminan sobre la curva, siempre el área que encierra la curva les tiene que quedar a la izquierda, o sea, con su hombro izquierdo. Esa es otra forma de recordarlo. Agarren la que les venga mal. Después los matemáticos les van a dar buenas expresiones, pero no es mi intención hacer eso en esta materia. Bien, tenemos uno más. Este es un alambre. Yo sé que no parece mucho alambre, perdonen, pero lo es. O sea, este punto con la crucecita al medio representa a un alambre que está entrando en la pantalla con la corriente entrante en la pantalla. O sea, tenemos un alambre perpendicular a la pantalla en la que yo estoy viendo el corte con la pantalla y la crucecita me indica que la corriente es entrante. Entonces, lo que vimos hoy es que el campo magnético de inducción magnética circula alrededor del alambre, eso es todas las cuentas que hicimos acá, pónganse en que es largo, no nos preocupamos por componente Z, o que estamos cerca del medio, y fíjense que acá podemos hacer la adaptación de mi regla a la mano derecha, que es pulgar con la corriente, o sea, entrante en la pantalla, dedos indican la dirección en la que va el campo. Entonces las flechas que están dibujadas sobre las líneas de campo indican la circulación del campo alrededor del alambre. ¿Cuánto vale la circulación ahí? Obvio que pueden trazar muchas más circunferencias, yo solamente hice 2. Es 0. Perfecto. Ahí, por ejemplo, presten atención que vamos a poder resolver la integral, pero no tanto con los dedos, ¿no? Pero la vamos a resolver y nos va a servir para calcular a la expresión del campo en forma general, en función de la corriente del alambre, sin tener que aplicar Biot-Savart. Bueno, y acá obviamente, si aparece la otra curva, van a tener que tener una circulación, que en este caso es negativa, y que tienen una circulación que vale mu 0 por la corriente que va por ese alambre. Entonces acá tenemos un comentario que es que la ley de Ampère nos va a, Ampère con mayúscula debió estar, porque es un nombre, resulta útil para determinar
el campo de inducción magnética en todo el espacio cuando tenemos un alto grado de simetría, de modo que pueda calcularse la integral. ¿Qué quiero decir con eso? Que nos va a pasar lo mismo que con Gauss. Cuando tengamos mucha simetría y podamos resolver el lado de la integral, como el lado de hacer mu0 por la corriente es relativamente fácil de hacer, nos va a permitir despejar una expresión del campo en función de las corrientes. Entonces, pero para eso pues, tenemos que lograr resolver la integral, y esa integral la vamos a resolver si tenemos condiciones de alta simetría. Es lo mismo que pasa con Gauss. La carga la podemos contar siempre, o sea que el flujo del campo eléctrico se puede calcular siempre, pero resolver la integral de flujo a veces es complejo y no nos va a servir para obtener una expresión genérica del campo. Pero si es fácil resolver la integral, puedo despejar una expresión genérica del campo en relación a encontrar su módulo, y las consideraciones de simetría que hice me permiten determinar dirección y sentido. Vamos a ver cómo aplicar eso. Y un comentario que es muy importante, porque creo que también se las hice en el campo eléctrico, es que el campo que está en el lado de la integral es el campo de todo el espacio, no el generado por las corrientes que enlazan la curva, que enlaza la curva amperiana. Bien, o sea, el campo es el campo del espacio. Si no solamente las corrientes que enlazan la curva amperiana definen el campo. Por eso el campo no es nulo si las corrientes enlazadas son nulas. Este es uno de los ejemplos que les permiten asegurar eso. Entonces, de este lado de la integral uno pone el campo del espacio. ¿Qué pasa con el campo que no proviene de corrientes enlazadas? Y bueno, su flujo neto es cero. Ese es su circulación neta es cero. Ese es lo importante. Si el campo proviene de otras corrientes que no están enlazadas por las curvas, o de imanes, o de lo que sea, la circulación neta, a través de la curva que yo elegí, me va a dar cero de esa parte del campo. Si lo que va a aportar a una circulación es las corrientes que enlazan, las que van a hacer que sea distinto de cero a la circulación, son las corrientes enlazadas, son las que agregan líneas de campo que me permiten tener una circulación distinta de cero. Bueno, entonces volvemos ahora al alambre infinito, recto y fino, o sea, uno que primero calculamos el alambre común y después hicimos tender los ángulos a menos pi sobre 2 y pi sobre 2 y nos dio una expresión. Está bueno, ahora lo volvemos a tratar, pero ahora en condiciones de la ley de Ampère. Y nos acordamos que todo lo que habíamos dicho, todo eso de que si invertimos el alambre, si damos vuelta a la corriente, si rotamos la corriente, etcétera, que nos definían que el campo, y bueno, la última cuenta, que era hacerlo infinito, que nos terminaba definiendo que el campo era en función solamente de la distancia radial y en la dirección θ. O sea, acá a las consideraciones de simetría que aplicamos, que nos permitieron determinar que el campo solamente estaba en θ y dependía de R y de Z, si al alambre lo hacemos infinito, le agregamos un comentario más, en el sentido de que no puede haber, o sea, la coordenada Z deja de tener sentido para nosotros, es infinito, en cualquier punto que nos vayamos moviendo paralelos al alambre, tenemos la misma distribución de corriente. Eso no pasa cuando es finito. Cuando es finito, si nos vamos moviendo paralelos al alambre en la dirección del eje Z, y nos vamos acercando a un borde, así que si nos alejamos mucho del medio, nos vamos a empezar a dar cuenta que de un lado se termina el alambre. Bien, y vamos a tener una dependencia con la coordenada Z. Pero en este caso, si es infinito, nos vamos moviendo y hace que se termine el alambre, no nos enteramos nunca. Bien, entonces, cuando es infinito, nos tiene que dar solo función de la distancia al alambre, del punto del alambre, y no de las otras coordenadas, no de qué posición alrededor del alambre estamos, ni en qué posición estamos en la dirección Z. O sea, no importa el ángulo θ, o sea, es lo mismo sobre cualquier circunferencia concéntrica, y acá ahora, para un alambre infinito, es lo mismo sobre cualquier cilindro concéntrico, ¿bien? Porque deja de tener importancia la coordenada Z. Resumiéndolo, dicho de esto es, a las consideraciones de simetría que yo apliqué para poder encontrar cómo debería ser el campo
de un alambre finito, un alambre no fino, sino finito de tamaño, de longitud, le agrego una condición más que es, al ser infinito, la coordenada Z yo la puedo establecer, pero no me va a cambiar la distribución de corrientes, no me va a cambiar las corrientes, cómo veo las corrientes, si me muevo paralelo al alambre. Entonces no puede depender tampoco de la coordenada Z. Entonces BD es solo de la coordenada R, la distancia al alambre, y está solo en la dirección tangente. Entonces, para calcular B usamos ampere y debemos elegir una curva amperiana donde la componente tangente del campo sea uniforme sobre ella. Es decir, yo quiero poder resolver la integral de ampere, entonces lo que me conviene es que tener al menos una componente tangente que sobre la curva amperiana que yo elija me dé constante independiente del diferencial de él y lo puedo sacar de la integral. Entonces, para poder hacer eso, me pregunto cuál es la curva que elijo para calcular esa integral, y la respuesta es que elijo una circunferencia de radio R, porque dijimos acá arriba que el campo solamente depende de R y es tangente, siempre está en la dirección tangente, así que la componente tangente siempre forma el mismo ángulo con el diferencial de L, y encima sobre esa circunferencia vale lo mismo. O sea que todas las consideraciones de simetría me dicen que la mejor curva que puedo elegir para calcular el campo de un alambre es una circunferencia centrada en el alambre. Y ahí tenemos un dibujo que trata de representar el campo. Fíjense, lo del medio, que es un corte, es mirar al alambre desde frente. El punto nos indica que la corriente viene hacia nosotros, entonces poniendo el pulgar con la corriente, los dedos están indicando esa circulación que se ve ahí. Los campos circulan además en esta dirección, de acuerdo a la expresión que obtuvimos, así que tenemos una caracterización del campo en dirección y sentido. Para esta circunferencia lo que veo es que el campo es paralelo al diferencial de L, con lo cual empiezo a resolver la integral, y lo primero que hago es resolver el producto escalar, que como son paralelos me queda el producto de los módulos, y que como el B solo depende de R, y diferencial de L es moverse por la curva R constante, sale de la integral, y me queda B por la longitud de una curva, que es 2pi por R. B por 2pi por R tiene que ser mu 0 por la corriente enlazada, que sí, que tenemos un solo cable. Entonces, termino la cuenta diciendo que el módulo de B es mu 0, I sobre 2pi por R. Y después miro mis consideraciones de simetría y digo, B como vector está en la dirección tangente. Ahí está el campo, así lo calculé con ampere. Pero obvio que ampere implica tener consideraciones previas que me permitan definir la curva amperiana adecuada. Sí, sí, yo también. Hay un comentario, por favor, tengan en cuenta, porque sé que, o sea, si van a encargar por Biot y Sabat, recuerden que si la escriben con R, no con R', como hice yo, y para distinguir, el R que aparece en Biot y Sabat no es el R de ampere. El R de ampere es la distancia al alambre, la coordenada R del punto, mientras que el R de Biot y Sabat es la distancia del elemento de corriente al punto. Son cosas distintas y es importante que los distingan bien, porque lo que yo veo muchas veces es que terminan confundiéndolos, ven RR y empiezan por Biot y Sabat y terminan en ampere, o sea, en una misma cuenta. Entonces se los aclaro, presten bien atención a interpretar las dos expresiones. Y bueno, y acá les dejo un comentario que es como siempre, ¿no? Si el alambre es largo o cumplimos que estamos a una distancia mucho menor a la longitud y lejos de los extremos, podemos utilizar esta expresión. O sea, la ley de Ampère, acá la estamos sacando por un alambre infinito, pero si decimos, estoy muy cerca del alambre y y muy lejos de los extremos, y es bastante infinito el alambre. Así que puedo utilizar esta expresión. Bueno, acá está la aclaración de los R, de que R es la distancia al alambre del punto y no la distancia del punto al elemento de corriente que usamos en Biot y Sabat. Esto es para que no cometan ese error. Vamos a seguir mirando cosas para ver deglutir esta ley. Y acá tienen, fíjense, de vuelta con los dibujitos, tenemos las corrientes que estarían representadas. Estos representarían cables entrantes o salientes de la pantalla. En el caso de I1 y I3 son entrantes, y en el caso de I2 son salientes hacia nosotros. Y la línea esta es una curva amperiana que trazamos, que pasa por un punto P.
Entonces vamos a empezar a hacernos preguntas acerca de eso, y la primera pregunta es, ¿cuánto vale la corriente neta enlazada? I2 menos I1, perfecto, porque I2 es saliente y va en la dirección del diferencial de área, y I1 es entrante. Bien, ahí tenemos la primera respuesta. Segundo, ¿cuáles corrientes producen un campo de inducción magnética en el punto P? El punto P es un punto sobre la amperiana. ¿Cuáles corrientes producirán un campo ahí? Era tramposa esa pregunta, ¿eh? ¿Cómo? Medio tramposa esa pregunta, ¿no? Son todas tramposas. Está bien, Apuntan a perfecto. lo que Ahí siempre dicen, contestan mal. ahí ¿Entendés? dicen O que las sea, tres. está apuntando a lo que los confunde, a ver si lo sacamos de una. Muy bien. Acá me contestan que en las tres. ¿Qué opinan las Claro. demás? ¿Las tres corrientes generan un campo en P? Los demás no quieren arreglar, es como... Sí, ¿viste? ¿Entendieron? Perfecto. Sí, Claro. no hay ningún motivo que nosotros tracemos una curva imaginaria y marquemos un punto en el espacio, no va a eliminar una de las corrientes. Bien. Así que son todas. Perfecto. ¿Cuánto vale la circulación del campo magnético sobre la curva? Acá me preguntan alguien que se perdió un poquito más atrás, o sea, se quedó pensando, porque fíjate que la circulación positiva de la curva, con lo que yo les conté de la mano, o tener siempre, caminar sobre la curva y tener siempre a la izquierda el área encerrada, implica circular contrario a las agujas del reloj, mirando acá de frente. Y el campo magnético que genera I2, o sea, I2 está saliendo, o sea, podemos mirarlo así, la circulación positiva da en esta dirección, el diferencial de área viene hacia nosotros, y la corriente I2 es la que viene hacia nosotros, y I1 está entrando, porque estamos viendo de I1 la cruz, y de I2 el punto. Entonces, si la mirás de frente a esa curva, nos está dando la circulación positiva, nos da un diferencial de área hacia nosotros, paralelo a I2, y antiparalelo a I1. Bueno, ¿y cuánto vale la circulación del campo magnético sobre la curva? Mu0 por la corriente enlazada, que es la que calcularon hace un ratito. Ahora tenemos un caso. I3 es 0, la que está afuera la hicimos 0. I1 es igual a I2. ¿Es el campo magnético nulo en P? O sea, a esta la sacamos, apagamos la fuente que la mantenía, y estas dos son iguales ahora. I1 es igual a I2. Entonces me preguntan si el campo magnético en P es 0. No, la circulación, uno me dice no, la circulación es nulo, otro me dice que sí es nulo, sí es nula, no. Están a distintas distancias, no, no es nulo. Bien, acá entró el conflicto, ¿bien? La Se armó circulación es la nula. polémica. ¿Cómo? Se armó la polémica. Se armó la polémica. O sea, casi como que este problema era para el foro. ¿Vos qué Sí. opinás? A ver si preguntan ahí. Eh, sí, lo que dice Luciano, ¿no? Que están a distintas distancias. Claro, están a distintas distancias del punto, o sea que si nosotros aplicáramos superposición, ahí no nos tendría que dar nulo necesariamente ya por hacer la cuenta. Pero además, fíjense que, o sea, nosotros la circulación es nula, eso tienen razón, porque hicimos que I2 sea igual a I1, así que la circulación es nula. Pero estamos en el caso que preguntamos hoy, si la circulación es nula necesariamente implica que el campo es nulo. Bien, no es necesariamente nulo el campo ahí. De hecho, P podría estar en cualquier otro punto. Si yo pusiera P acá, supónganse, sería mucho más obvio que el campo no es nulo. ¿Bien? Y la circulación seguiría siendo válido. Ahí está a distintas distancias, está claramente a distintas distancias, así que el campo no es nulo. Que la circulación sea nula no los habilita a responder que el campo inmediatamente es nulo. Eso lo tienen que tener en cuenta. ¿Es posible usar la ley de Ampère, otra vez Ampère con minúscula, para calcular el campo en todo el espacio? Y después nos preguntan siempre, ¿podemos usar Ampère en este problema para calcular una expresión del campo en todo el espacio? Entonces, contestemos la primera de las dos preguntas. ¿Podemos usar Ampère para encontrar una expresión del campo
así como estuvimos calculando hoy, que nos queda en función de las coordenadas para todo el espacio? No, punto a punto, sí, por supuesto. Sería bastante difícil encontrar una curva. Perfecto. O sea, no vamos a encontrar una curva amperiana que nos permita hacer lo que hicimos con la de un alambre. O sea que en todo el espacio no lo vamos a poder calcular con amper. Pero sí podemos hacerlo en P. En un solo punto sí, o en cualquier punto que elijamos, porque simplemente podemos usar amper para calcular el campo de cada uno de los alambres y aplicar superposición. Eso se puede, o sea, en P podríamos usar amper simplemente para calcular el campo de cada uno de los alambres y después superponer. Pero solo para un punto, no podemos hacerlo en forma genérica. Bueno, ahora tenemos un alambre, pero tiene radio R. O sea, es un alambre que en lugar de ser finito, como los alambrecitos que estábamos usando hoy, que no nos preocupábamos, es un alambre un poquito más grueso, o al menos nos interesa qué pasa adentro del alambre. Entonces tenemos de vuelta la ley de Ampère y nos preguntamos si con ese alambre podremos llegar a utilizar Ampère para tener una expresión del campo en todo el espacio. ¿Qué opinan? Yo imagino que sí. Claro, o sea, al menos afuera sabemos que sí, porque estamos afuera, tenemos todas las consideraciones de simetría que hicimos antes, nos van a seguir valiendo. Y adentro también, o sea que si empezamos a pensar, readaptar las consideraciones de simetría que hicimos, lo que tenemos que asumir para poder hacer esto es que además del radio tenemos que suponer que el alambre es largo, ¿bien? Y que estamos lejos de los extremos. Si el alambre es largo y estamos lejos de los extremos, podemos usar amper. Bien, porque en principio todas las consideraciones de simetría es lo roto sobre sí mismo, lo invierto, me muevo paralelo al eje Z y no veo todas esas frases que les armé para un alambre finito, van a poder seguir siendo válidas si el alambre es grueso. Bien, todo lo que hice para un alambre que era fino de espesor, tiene un radio despreciable, va a seguir siendo válido para un alambre grueso. Entonces puedo seguir aplicando amperes. Recuerden que necesitamos tener la simetría que teníamos en el alambre finito, ¿bien? En el que despreciábamos el espesor. Y para tener esa simetría es que dependa solo de la distancia al centro del alambre y que tenga componente en fin. Eso nos va a permitir calcularlo. Acá entra en juego otra cosa, porque o sea, yo acá les pedí que el alambre cumpliera, el alambre por el que voy a hacer pasar la corriente, cumpliera las condiciones de simetría, pero asumo cuando hago eso que la corriente está uniformemente distribuida. Bien, si por algún motivo la corriente no estuviera uniformemente distribuida, que no les va a pasar, calculo, tendríamos que ver cómo es la distribución de corriente para ver si sigue cumpliendo mis condiciones de simetría. En este caso, que es un alambre grueso, no hay ningún motivo para que la corriente no se distribuya uniformemente, o sea, que no tengan una J que valga lo mismo. ¿Se acuerdan? La J era la densidad de corriente, que en cada punto la carga que pasan por unidad de tiempo y de área sea la misma. Si no pasara eso, tendríamos que ver cómo están distribuidas las corrientes para ver si puedo mantener las condiciones de simetría cilíndrica que teníamos antes. En este caso es un alambre, no tengo por qué suponer que no lo va a estar, entonces sí, la respuesta es que sí, que está uniformemente distribuida. El tema es que acá vamos a tener dos regiones, una que es la parte de adentro del alambre y una que es la parte de afuera. Fíjense que esto es una analogía con lo que hacíamos con Gauss. Bien, que planteamos la ley de Gauss, lo hicimos en una esfera y después empezamos una esfera dentro de otra esfera, una esfera que cubría otra esfera que cubría. O sea, empezamos a hacer este tipo, una carga puntual dentro de una esfera. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo. O sea, la esfera es gruesa, la esfera no es un cascarón. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo. Acá tenemos, en vez de un alambre finito, bueno, lo hicimos, por ir a analogía más clara, no sería con las esferas, sino con los alambres. ¿Te acordás que también hicimos el campo de eléctrico de un alambre finito y después lo hicimos grueso al alambre finito y nos preocupamos por el adentro y el afuera del alambre? Bien. Bueno, acá estamos lo mismo, hicimos la corriente que circula por un alambre finito en el cual no nos importaba el espesor del alambre y ahora estamos preocupados por la corriente que circula por un alambre que es más grueso. Entonces ahí vamos a ver el campo que genera, pero también nos va a importar el campo que se genera dentro del alambre. Entonces ahí tenemos un dibujo que, bueno, ahí hay una, ahora les comento qué es, que lo saqué de un libro, pero tiene un error. Este es el alambre, pero ahora es grueso, que tiene un radio R. Y las líneas
que tengo acá, una negra por dentro y una celestita por fuera, son las amperianas. Porque acá sigo teniendo la simetría que vi hoy en el alambre acá fíjense fino, que están, que se hacen las revistas que yo les expliqué, depender de la coordenada radial, dedo pulgar con la solo en la corriente, dirección y los dedos de la mano siguen al campo y van a ver que tienen estas circulaciones que muestran ahí. Y acá esta crucecita roja que está puesta acá es tachar esto, por eso está esta flecha, porque en realidad el radio de la amperiana interior está mal dibujado, está medio... les quedó hasta el radio de la superficie del alambre y no hasta el radio de la amperiana, porque está tachado. Este pedacito no va, miren solo la flecha verdecita. Bien. Entonces, todo me llevó a poder volver a plantear las curvas amperianas que usé para un alambre fino. Vamos a resolver la integral, entonces partimos de que, mirando ya en este mismo dibujo, B y el diferencial de L son paralelos, en cualquiera de las dos curvas, la que está interna o la que está externa, entonces me queda igual a la integral de los módulos de B y diferencial de L, y B es uniforme a lo largo de, no puede depender de la componente angular ni de Z, así que B sale de la integral, no depende del diferencial de L, y integro el diferencial de L. Entonces, esta parte de la integral finalmente me queda B por 2pi por R, lo mismo que me había quedado hoy con un alambre finito. Y del otro lado tengo mu0 por la corriente enlazada. Esto lo tendría que... ¿Saben que me distraje en su momento cuando la armé la primera vez? Lo corregí y me olvidé de corregirlo acá. Ahora que lo tengo marcado en rojo, se los dejo corregido en el muro. Entonces, la corriente enlazada. Entonces, acá como tengo dos regiones, lo tengo que dividir en esas dos regiones. Entonces voy a considerar primero dentro del alambre, que es el radio de la curva amperiana menor al radio del alambre. Entonces, la corriente enlazada, no encerrada, bueno, la corriente enlazada... Sí, igual cuando la Sí, jerga ¿sabes por decimos qué? encerrado. Porque en la altura que están ellos, algunos los confunde la integral de Gauss con la integral de Ampère. Entonces yo le pongo encerrada, suena más a una superficie que encierra que a una curva que enlaza. Es como que, viste, como Sí, entiendo. ayudarlos a que haya frases que les hagan clic en la cabeza en el momento de resolver el problema, y no que lleven a la confusión. Porque yo los entiendo, inclusive fíjate que en muchos libros el diferencial de L lo ponen como diferencial de S, y yo no lo hago porque eso los puede confundir y llevarlos más a que diferencial de S sea para ellos un diferencial de superficie, ¿entendés? Y a repensar estas dos integrales como si fueran las mismas. Yo estoy pensando, o sea, por ahí para alguien que ya hizo análisis 2 esto no tiene demasiado problema. El problema es los que están o lo están haciendo o no, o sea que tiene, y bueno, ellos viste que encima las condiciones de cursada son raras, o sea que por ahí alguien que pensó análisis 2 lo dejó, que no sea una limitación para esta materia eso, por eso trato de que en las imágenes y los lenguajes tratar de que ayudarlos a que no se confundan. Bueno, entonces vamos, es la corriente enlazada. Entonces, fíjense en una cosa, yo dije que la corriente está uniformemente distribuida, entonces yo tengo que escribir a la corriente enlazada, no va a ser toda la corriente I. ¿Por qué? Porque la curva amperiana que estoy considerando adentro es esta que tengo acá, la pintadita de gris. Entonces no estoy agarrando toda la corriente, estoy agarrando una parte. Entonces, ¿cómo la puedo escribir a la enlazada? Y la puedo escribir como la densidad de corriente por el área. Acá cuando yo les definí la corriente como la integral de J escalar diferencial de área, fíjense que J va paralelo al diferencial de área y es uniforme, así que sale la integral y la podemos escribir como J por el área de la amperiana. Ahora, J, ¿cómo la obtengo? Y si está uniformemente distribuida, es la corriente dividido el área, o sea, la corriente por unidad de área, que sería J, la carga por unidad de área y de tiempo que pasa por un punto, es igual a la corriente dividida el área, si es uniforme. Entonces, calculo J, que es I sobre pi r cuadrado, que es distribuir en un área total de sección transversal del conductor, la corriente, entonces la divido por esa sección transversal y me da la corriente por unidad de área. Entonces, eso me queda I sobre pi r cuadrado,
radio del alambre al cuadrado, multiplicado por el radio de la amperiada, me da la corriente que efectivamente está tomando la amperiana y sin sumar la que va por fuera de la amperiana. Bueno, entonces ahora lo reemplazo en el resultado que tenía arriba, que ven que paré, o sea, yo resolví la integral, pero me faltaba saber la corriente enlazada, entonces cuando R menor que R, reemplazo la expresión de la corriente enlazada y llego a esta expresión. Y acá, fíjense que termino el problema diciendo que B es un vector y que está en la dirección tangente. Bien, no alcanza con que a mí me den el módulo. Tienen que terminar de escribirlo como un vector. Las consideraciones de simetría y las suposiciones que hicieron para poder calcularlo tienen que quedar explícitas al final cuando uno lo escribe vectorialmente al campo. Después, para R mayor, para el radio de la amperiana más grande que el radio del alambre, bueno, ahí no tenemos problema, es toda la corriente y nos queda el campo de un alambre infinito. Bien, o sea que afuera nos pasa lo mismo que nos pasaba en la electrostática con las esferas, el campo de inducción magnética fuera de este alambre es lo mismo que el campo, como que si toda la corriente circulara por el eje, bien por el centro. Y acá tenemos un dibujito que muestra cómo se comporta el módulo del campo de inducción magnética con la distancia al eje, y fíjense que sube lineal con R, y que después cae como una hipérbola, como 1 sobre R, pero fíjense lo interesante es que es continuo. O sea que si yo reemplazo acá, llego a la superficie del alambre, pongo una R acá, de radio del alambre acá, y acá el radio del alambre, el módulo del campo me da lo mismo. Y obviamente la dirección y sentido es también. Acá hay un comentario que por ahí lleva siempre a confusiones, que por ahí, más si agarran por ahí un libro más de los nuestros, es que a veces nosotros hablamos de corrientes volumétricas y a veces de corrientes superficiales. Y uno se marea un poco con esas definiciones porque dice, bueno, pero yo al calcular la corriente calculo la carga que pasa a un área, entonces ¿qué? ¿No es una corriente superficial? No. Cuando nosotros hablamos de corrientes volumétricas, son corrientes que se desplazan en un volumen. Esta sería una corriente volumétrica. Viene a través de todo el volumen del conductor, ¿bien? En cambio, superficial sería una corriente que iría solo sobre la superficie del alambre. Por ejemplo, un alambre hueco, yo puedo pensar que es una corriente superficial porque va solo sobre la superficie. Bien, y si no es hueco, por ahí hice algo para que no circulara, o sea, por ahí le puse, no es hueco, pero le puse un material no conductor para que no sea hueco. Entonces, cuando les dicen corriente superficial, van por la superficie. Las cargas serían, y cuando le dicen volumétricas van a través de todo el volumen. ¿Por qué es importante que sea continuo? Por las condiciones fíjate que yo en un momento, cuando hicimos dieléctricos, les puse las condiciones que tenían que cumplir los campos cuando atravesábamos superficies entre dieléctricos. Después van a ver más adelante condiciones entre metales, vamos a ver cuando veamos los materiales magnéticos, condiciones cuando atravesamos medios con distintas propiedades magnéticas, y justamente esas condiciones nos hablan de la continuidad o discontinuidad del campo al atravesarlo. Entonces en el campo eléctrico, o sea, si hay densidades superficiales de carga, el campo eléctrico, la componente normal del campo eléctrico es discontinuo, y si hay corrientes superficiales, la componente tangente, porque acá, bueno, acá es todo tangente el campo, ¿no? Pero la componente tangente del campo de inducción magnética es discontinuo. Entonces esto como que lo remarco porque uno se los cuenta ahora, pero después lo usa, entonces tenerlo en el subconsciente no viene mal. Este es el solenoide de la clase de ayer, que yo les dije que lo íbamos a volver a trabajar. Hoy vamos a tener consideraciones de simetría acerca de él, porque tenemos, o sea, acá ya de la figura uno veía cosas, porque uno lo miraba y decía, mirá, adentro se ve bastante alineaditas las limaduras de hierro, parece que el campo es bastante uniforme adentro, y afuera acá no se alinea casi nada, está todo espolvoreado, o sea, no veo mucho, no debe haber mucho campo acá porque no veo alineamientos. Y acá parece, en los extremos sí, veo esto que se parece una espira cuando salgo. Que vamos a ver qué pasa con los solenoides. Entonces, vamos a hacer primero consideraciones de simetrías. Si cambiamos la corriente, invertimos la corriente, es decir, si circula en una dirección y la hacemos circular en la otra,
se tiene que dar vuelta al campo. Bien, entonces, si esto no nos recordamos que son espiras, al menos sobre el eje lo teníamos claro cómo era el campo, hacemos, si quieren, la regla de la mano, usamos la regla de la mano derecha, pero tomada con la espira, que es, los dedos siguen a la corriente y el pulgar nos da la dirección del campo. Si circula en una dirección me va a dar para la derecha, y si hacemos lo mismo en la otra dirección me va a dar para la izquierda. Es decir, que invertir la corriente me invierte el campo. Pero si el campo tuviera ahí adentro una componente radial, y acá debemos de vuelta hacer la idea de que obviamente esto tiene simetría cilíndrica, justo en la parte de campo magnético casi todo tiene simetría cilíndrica. Hay que avisarles, ¿no? Porque ayer preguntaron, lo vamos a usar muy básico, pero casi todo tiene simetría cilíndrica, así que bueno, al menos. Entonces, ¿se acuerdan que ayer el solenoide habíamos puesto el eje Z en la dirección del eje del solenoide? Bueno, el R puede ser cualquiera y el θ puede ser cualquiera. O sea, el R puede ser el que hayamos, dependiendo del punto donde estemos trabajando dentro del solenoide, esto supuestamente está en el medio, y θ va a ser el perpendicular a ese R. Pero bueno, lo que decimos es que si invertimos la corriente, y si esto tuviera una componente radial en esta dirección, la inversión de la corriente no me daría vuelta a la componente radial, entonces no puede tener componente radial. Ya ahí le sacamos una de las componentes al campo del solenoide. Bueno, tampoco puede tener componente tangente. ¿Por qué? Porque acuérdense que no podemos tener componente del campo en la dirección que circula la corriente. Así que tampoco, también la componente tangencial es nula. O sea que en el mejor de los casos tiene componente Z. Nada más, nos quedó solo una componente para el campo, que es lo que nos están sugiriendo las limaduras de hierro, pero el análisis de simetría nos deja claro que es la única opción. Y después, si rotamos al solenoide sobre sí mismo, o sea, agarramos un eje que pasa por su centro y lo empezamos a rotar sobre sí mismo, o sea, lo rotamos así, eso no debería alterar el campo, porque en principio no me altera la distribución de corriente. Lo mismo si lo movemos paralelo, si el solenoide es lo suficientemente largo. Entonces, lo que decimos es que no puede depender, las rotaciones sobre sí mismo nos anulan la dependencia con θ, y las traslaciones nos anulan la dependencia con z. Siempre que el solenoide sea infinito, que es lo que estamos analizando acá. Nos va quedando bastante poco, ¿no? Porque solo nos queda la componente en z, y nos queda la pregunta acerca de si, bueno, acá empecé a explicar, pensé que había dejado la pregunta que tenía ayer, si va a tener una dependencia con la coordenada que nos falta, porque sacamos de las componentes solo dejamos z, que coincide con el dibujito que estamos viendo, ¿no? Que cómo están alineaditas las limaduras de hierro. Y de las dependencias sacamos la dependencia con θ y con z, o sea que nos queda con R. Entonces dice, con estas consideraciones y sabiendo que para una curva amperiana, en el interior del solenoide que no incluya las espiras, la circulación es nula, llegamos a que no puede ser función de R. Bien, entonces la curva esa verde es una curva amperiana que no está centrada, bien, o sea, está un poquito corrida, y sabemos que mientras no haga respira, está dentro, no se ve muy adentro, pero la idea es que porque parece que estuviera dejando acá. Supongamos que está dentro, y sobre esa curva, al no atajar, al no ser cortada por ninguna espira, no tenemos circulación, la circulación es cero. Y como solo tenemos componente Z, nos pasa lo que hicimos hoy cuando analizamos. Estas dos no van a contribuir porque el campo es perpendicular a esas líneas, y para estas dos líneas tendríamos que tener, como el campo está apuntando en Z, tenemos que asumir que, primero, tiene que apuntar en la misma dirección de Z, lo cual nos da la dirección o sea, nos dice la corriente. Si apunta en la misma dirección que Z, el diferencial de L no, porque el diferencial de L acá hace, vamos a poner, bueno, no voy a poder cambiar el color, el diferencial de L haría esto. Acá apuntaría hacia la izquierda y abajo apuntaría hacia la derecha. Como el campo apunta en la misma dirección, la circulación me da cero únicamente si el campo no depende de dónde esté ubicado respecto del eje. Esto está levantado con las manos, por ahí ustedes se tienen que hacer las cuentas, pero lo que hacen es, asuman que hay un B1 acá y un B2 acá. Lo que saben de B1 y B2 es que van en la dirección del eje. Bien. Entonces, si ustedes hacen
La circulación tendrían B1 por L1, 0, menos B2 por L2, 0. Como L1 es igual a L2, lo que nos queda es que B1 menos B2 nos tiene que dar 0. Bien, entonces lo que nos lleva es que adentro el campo al final es uniforme, no depende de ninguna de las coordenadas. Y fuera es nulo. Lo podemos ver de acá o se puede hacer una cuenta, pero como yo quería remarcar otras cosas, no decidí hacerlo por otro camino. Pero afuera es nulo el campo. Y eso lo pueden imaginar porque viendo que si está apretado el solenoide, el campo piensa ser confinado dentro del solenoide, si este solenoide es infinito, estos que están viendo en los extremos no lo ven. Bien, no logra salir, entonces no van a ver campo en el exterior. No se ve bien, no se ve el puntero, eso sí, porque tengo un cosito para poder escribir y la mierdita esa no se ve. Ahí. A ver, hacemos un resumen del solenoide. Descartamos las dependencias con tita y zeta. Solo podía depender de R hasta este punto. Y solamente nos quedó la componente z por consideraciones de simetría. El último paso fue aplicar ampere adentro, darme cuenta que no estoy capturando ninguna corriente con una amperiana metida adentro, así cuadradita y paralela al campo, pero no la centro, la pongo media corridita respecto del centro. Entonces lo que digo en esa amperiana es que tengo que hacer la integral del campo escalar diferencial de L. Como el campo acá apunta en esta dirección y acá apunta en esta dirección, suponiendo que la corriente suponiendo cómo se ven las conexiones, la corriente está yendo hacia la derecha, circulando de modo que el campo apunta hacia la derecha, la circulación de la curva hace que acá haya una contribución positiva y acá una contribución negativa. Bien. Entonces, si yo tuviera dos campos, como la circulación total me tiene que dar 0, y las longitudes de las curvas son las mismas, la única opción que tengo es que los campos valgan lo mismo. Tengo como 4 chats, a ver qué. Ah, sí, puede ser. Que no se ve, sí. Sí, espérate, a ver si puedo cambiar el color. Igual nada, son los ejes, ¿no? Como los veníamos poniendo hasta ahora. Claro, sí, los pongo afuera si quieren, capaz que ahí se ven mejor. Lo que pasa es que están Sí, o centrados otro en el... color, capaz. Sí, para Un color que un poco más. quería ver qué podemos Sí, elegir. no, igual. Amarillo no, verde. ¿Intentamos un celeste? ¿Qué decís? Bueno, No me deja, no tiene para aumentar el tamaño de punta. Este es Z. Imagínense que me sale derecho. ¿Lo ven al Z? Ahora sí, se ve mejor, me parece que se veía más el rojo. sí, calculo que sí. Igual ese celeste, no. Sí, sí, no, es que no sabes que los colores elegí, porquería. A ver, verde oscuro. No sé qué dicen los chicos, pero nada, igual el Z en la dirección del eje Sí, ahí y está el R Z, está en la como dirección del siempre, ¿no? eje. El R es apuntando a algún punto. Sí, el verde Claro, el también. R es el arbitrario. Claro, es Y el tita arbitrario y lo tienen que poner al punto donde ustedes quieren calcular y teta tiene que formar el ángulo adecuado, digamos, tiene que estar orientados de modo que forme la triada de estrógena, digamos, que no sé si ahí se ve más, se ve peor me parece. es insalvable, me parece, que con los Sí, es el colores color de del la dibujo, foto. o sea, si quieren Sí, sí. afuera se los dibujo ahí por ahí, más afuera, encima no es tan fácil dibujar en pantalla. Z estaría así. Obvio, ¿no? Claro. R es medio arbitrario y va al punto donde ustedes quieran, y teta tiene que, obviamente, estar de modo que siga la regla de la mano derecha, digamos. El R va a ir girando y este teta va girando. El R y el teta son como el R y el tita de las polares. Lo único que le agregamos es el eje Z para hacerlo tridimensional. Creo que ahí se ve un poco mejor. Ese es el dibujo que intenta estar adentro. Bien, y en la curva amperiana lo que yo les digo, sacando la curva de ahí, es que yo puedo, en esa curva que acá tengo, por ejemplo, un B2, y acá tengo un B1, pero B2 va para allá, B1 va para allá, ¿sí? Y el diferencial, vamos a suponer, el diferencial de L1 va en esta dirección y el diferencial de L2 va en esta. Cuando yo resuelvo la integral de B escalar diferencial de L, me quedan solamente estos dos términos, porque estos dos son perpendiculares, me da 0. Entonces me va a quedar B1 por L menos
B2 por L, y como la curva no enlazaba corrientes, me queda igual a 0. Entonces lo que me queda es que B1 no le queda otra que ser igual a B2. Y eso me va a pasar para cualquier curvita cuadradita que ponga dentro del solenoide, como a mí se me antoje ponerla, digamos. Entonces, salvo que no las pongas paralelas a las espiras, ahí ya la arruino. Entonces, si hago eso, ahí la arruino porque el campo no circula y es perpendicular a la curva. Entonces lo que me llega a la conclusión es que B no va a poder depender tampoco de la coordenada R. Entonces me queda la expresión que tengo acá abajo, que B está en K y es uniforme. Bueno, entonces la expresión del campo al final nos queda que si tenemos un campo vale B0 en K si estamos a una distancia del eje menor al radio del soleno de las espiras, y 0 si estoy afuera. Y aplicó Ampère. Entonces, resolviendo Ampère, tengo que elegir una curva amperiana que nos permita determinar B0. Entonces, la curva amperiana que tengo que elegir, obviamente no puede ser la que elegí hoy para hablar de la dependencia con R, porque no voy a llegar a ningún lado. Elijo una que me ayude, y es una que esté una parte dentro del solenoide y la otra parte fuera. Porque acá afuera el campo es 0. Entonces voy a la cuenta y digo, bueno, si miro los distintos diferenciales, entre A y B es paralelo al campo. Entre C y D es paralelo en el sentido que están en la misma dirección, no en el mismo sentido. Entre A y D y entre B y C son perpendiculares. Así que yo esta integral, la de circulación en la curva cerrada, la tengo que partir en 4, de las cuales me van a quedar solamente, acá, una, porque tengo la de A y B, que son paralelos, me queda esta, entre D y A, queda 0, porque son perpendiculares, esta queda 0 porque son perpendiculares, y esta queda 0 porque el campo es 0. Entonces, como todas estas dan 0, me queda solo la primera, que como son paralelos, me queda B, el valor del campo en el interior, por la longitud de la curva que haya elegido. Entonces, lo que me queda ahora es, resolví el lado de la integral, ahora tengo que ver la corriente enlazada. Siempre el mecanismo es ese, resuelvo la integral, miro la corriente enlazada. Fíjense que la corriente enlazada es la corriente enlazada es n veces la corriente del solenoide. Cuando hablamos de un solenoide infinito, recuerden que tengo que prestar atención y tengo que hablar del número de vueltas. Porque si el solenoide es infinito, la longitud ya empieza a dejar de tener sentido. Entonces lo que hablo es del número de vueltas por unidad de longitud. Entonces yo acá digo, bueno, yo voy a enlazar n espiras. Entonces resuelvo la expresión, y lo que hago es, bueno, lo pasé de una, paso la L dividiendo, entonces me queda n sobre L es el número de espiras por unidad de longitud. Entonces ahora el B, ese B0 que obtuve, vale mu0i n, con n la densidad de espiras, en la dirección K y 0 fuera. Y un solenoide que tiene muy particular es lo que se conoce como un toroide. Acá tenemos los dibujitos, miren primero el de la izquierda. Básicamente lo que uno hace es agarrar al solenoide y cerrarlo sobre sí mismo. En general uno tiene algo donde enrosca los alambres para generar eso, pero básicamente es eso, es un solenoide que lo cerró sobre sí mismo. Bien, entonces armó una especie de dona de corriente. Acá lo tienen una representación donde tenemos un radio hacia el interior del toroide, el radio interno del toroide, que es donde termina, y el radio externo donde termina hacia el exterior, donde termina hacia adentro, o sea, el medio es un hueco y afuera es un hueco. Pero básicamente cuando yo lo cierro el solenoide, estoy también confinando al campo dentro de ese cierre. O sea, en un caso lo cerré entre corchetes, entre comillas, porque lo hice infinito, entonces no dejé salir esas líneas de campo hacia afuera del solenoide, las contuve dentro del solenoide. Ahora los contengo las líneas de campo dentro del solenoide, cerrándolo sobre sí mismo y armando esta especie de dona de Homero. Fíjense que acá está representando las corrientes alrededor del toro, ¿bien? Este sería el cablecito que está afuera, que está más afuera, y el que está más adentro, y acá viene hacia nosotros y entra. Bueno, ¿cómo calculamos el campo de este? Y tenemos simetrías, en este caso podemos jugar con, si quieren, Ampère,
y poner una curva amperiana como la que está representada ahí con el círculo negro. Entonces en esa trayectoria volvemos a resolver la integral asumiendo que B ahí adentro sobre esa trayectoria es uniforme, pero ahora la trayectoria no mide L, sino que mide 2pi por R, y ahora n sí tiene sentido, porque no es infinito, tiene n vueltas ese toro. Entonces, hacen esa cuenta y les queda que B es más o menos una expresión parecida a la anterior, solamente que les queda n sobre 2pi por R, que es la longitud de la curva amperiana que tomamos dentro del toro. O sea que dentro del toro les va a quedar dependiente de qué posición van a estar acá. O sea, les queda confinado y dependiente del radio. Que tiene lógica porque las espiras se comprimen un poco más acá que lo que se comprime en esta posición. Bueno, ya nos pasamos muchísimo, chicos. La clase que viene les explico, tampoco es tan difícil lo que me quedó. La clase que viene les cuento la fuerza entre conductores, antes de como primera parte de la clase, porque nos recontrapasamos.